Damos inicio a nuestra programación, a nuestro culto en el día de hoy. Un día muy especial en la nación de los Estados Unidos y posiblemente en sus territorios también se celebra un día tan grande como el de hoy. Un reconocimiento público y especial a los padres. Aleluya. Y pensaba que es la responsabilidad, la posición más grande que existe y que es en el mundo. De esos padres que cumplen con sus deberes, con sus responsabilidades y obligaciones, es que la nación puede tener líderes que realmente cumplan y hagan debida y correctamente. Vamos a celebrar este día, pero también saludamos a una audiencia que mundialmente nos están escuchando y observando. Tenemos desde Argentina hasta Canadá, desde Europa, Italia, hasta el Asia, Japón y otros países que en esta hora quieren escuchar y quieren ver, pero más quieren recibir lo que a través de nuestro ministerio Dios les provee y les permite disfrutar. Como estamos celebrando este día, le he pedido al Señor que me diese un pensamiento que realmente fuese de bendición, no solo para los caballeros, sino también para las damas, para todos. Y está basada en el capítulo 8 del libro de Lucas. Lucas capítulo 8, desde el versículo 40 hasta el 56. Vamos a leer estos 16 versículos, donde hay una narración de un evento que realmente hoy es aplicable a cada caballero, a cada padre. Dice la palabra del Señor: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dice: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo:
alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y decían y hacían lamentación por ella. Pero él les dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces se levantó y él mandó que le diesen de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Gracias, Señor. Buen Dios y Padre Celestial, me allego a tu presencia reverente y temerosamente. Eres Dios, el único verdadero Dios, que en la persona de Jesucristo descendiste y nos mostraste cuán grande es tu amor, tu misericordia y tu poder. Te damos gracias porque en este día nos podemos congregar, Señor, para honrarte, para glorificarte, para dedicarte nuestras vidas en el altar de la adoración. Y, oh Dios, en agradecimiento por lo mucho y lo bueno que de ti hemos recibido, te damos gracias por permitirnos en este día entrar por las puertas del santuario y dedicarte este tiempo. Señor, te presentamos lo que hemos de hacer, te lo dedicamos. Mucho más podríamos y deberíamos hacer, y esperamos que con lo que hoy hagamos y te dediquemos, tú te agrades y te manifiestes, y cada vida que se ha esforzado y sacrificado en llegar sea bendecido. El hogar, la familia, cada uno individual y personalmente, sienta, reciba, experimente el poder del Espíritu Santo ministrándole a su vida. Señor, te presento a aquellos que nos observan, que nos escuchan, que en este momento están atentos y esperando que a través de nuestro ministerio tú
tú les proveas una experiencia si lo veo, Señor, y te lo presento en tu nombre. Reprendo en tu nombre, Señor, ese Padre, en esta hora, en este momento, que está tan ligado, que el enemigo quiere destruirlo, pero ahora, Señor, es libre por tu poder y tu gracia. Bendice, Señor, a nuestros hermanos que en la adoración, en los cánticos, te van a alabar y a glorificar y a honrar. Señor, gracias. Luego hablamos, Señor. Gracias. Bendice a tu pueblo. En tu nombre. Amén. Vamos a... Gloria a Dios. Señor. Bendecidos hermanos, en esta mañana somos tan bendecidos que todavía Dios nos tiene aquí en vida, vivitos y coleándose y alabándole a ese Dios vivo, porque Él tiene cada día grandes cosas, grandes maravillas para cada uno de nosotros. Lo único que necesitamos es abrir nuestro corazón, nuestra mente y poner ese buen acto de fe en el Señor, que Él ya lo hizo todo y nos sigue bendiciendo y nos sigue manteniendo en vida. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Cambiaste lloro por canciones, grandes cosas.
¿Cuántos pueden proclamar que el Señor ha hecho algo grande por usted? Amén. Gloria a Dios. Hermanos, ahora vamos a cantar nuestro próximo corito. Elías oraba. Y sabe que cuando él oraba bajaba el fuego del cielo, como nosotros debemos de hacer cuando queremos ver la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a orar, vamos a consagrarnos, vamos a pedirle al Señor cosas lindas, cosas buenas, porque Él no las da, hermano. Tenemos que ser fieles. Y ahora Elías oraba. Para que el fuego bajara
Gloria a Dios. Él nos bendice. Él es amor, ese amor tan incondicional de nuestro Señor. Que Él a cada momento, bueno, hoy hemos sido bendecidos, ayer, y seremos bendecidos siempre. Pero entremos todo en ese sentir, en ese creer. Y créame que cuando usted realmente se siente bendecido, es un gozo estar aquí adorándole, levantando nuestras manos, declarando que Él es Rey, que Él es todo suyo y usted es todo de Él. Amén. Me deleito en cantar esta alabanza. El título es Dios el más grande. Sé que ustedes lo creen, amén. Cántenla conmigo, cántala conmigo. Declárenle a Él que tanto ustedes le aman, cómo ustedes reconocen cada sentir de Él.
llevamos la palabra de Él a estas personas que lo necesitan. En el nombre de Jesús, ahora vamos a cantar nuestro último corito. Si tuvieras fe, que los hermanos pasen a recoger las ofrendas y los diezmos. Gracias, hermano. Te alabo, Dios, mi alma te alaba. Me regocijo en ti, Padre, aleluya. Nuestro amado pastor, el reverendo Castillo, con nosotros. Que el Señor les continúe bendiciendo en este hermoso día, hermano. Qué bueno es poder adorar al Señor. Pero tenemos el ministerio de la danza. Y ellos están listos para dedicarle al Señor este cántico y esta adoración. La danza no es nueva en la Biblia. Nos dice que cuando cruzaron el Mar Rojo, la hermana de Moisés llamó a todas las jóvenes y damas, buscaron, de acuerdo a lo que dice la palabra, panderetas, pandero, y formaron un tiempo de alabanza al Señor. O sea que la danza es para adorar. Amen. La danza es para glorificar. La danza es para honrar al Señor. Así es que vamos a tener en estos momentos a los hermanos y hermanas de la danza que van a dedicarle al Señor este momento. Bendito el Rey que vive, aleluya. Gracias, Señor. Eres maravilloso, digno de suprema alabanza. Aleluya, 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 el Dios que vive.
algunos ajustes de alguna forma, pero qué bueno. La Biblia dice que en la paciencia hay bendición. Vive Dios. Hay bendición. De que aún los que nos estén viendo y escuchando, consideramos un privilegio llegar hasta donde ustedes se encuentran y hemos recibido testimonios de lo que Dios ha estado haciendo en beneficio de aquellos que han estado esperando, aquellos que han querido recibir y experimentar la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Y en este día nosotros felicitamos a los padres y sabemos que realmente de los caballeros es que dependen los buenos líderes que han de tener las comunidades. Podrán haber buenos presidentes si en el hogar se le enseña una buena conducta, una buena responsabilidad. Así es que luego continuamos mientras ahora nos deleitamos y nos gozamos en la presentación de la danza. Gloria a Jesús, aleluya.
reconocer de verdad el esfuerzo y la dedicación de estas hermanas, porque tenemos entre ellas algunas señoritas y también algunas damas que dedican su tiempo, se esfuerzan para darle al Señor la honra y la gloria. Vamos a la palabra del Señor. Let's go to the Word of God. Can you bring this down a little bit? En Lucas capítulo 8 dimos lectura en la invocación. During the invocation, we read Luke chapter 8. Es el momento de usted abrir su Biblia It's the moment you should open your Bible. y si le es posible, sin afectar la palabra, subrayar este pasaje bíblico y cuando tenga la oportunidad, léalo y pídale al Espíritu Santo que le ilumine a entender lo que la palabra nos dice. If it's possible, underline this passage without affecting your Bible. And when you have time, ask the Holy Spirit, when you read it, when you have time, to open up your minds and illuminate your understanding so you can understand what you're reading. En este relato bíblico hay dos acontecimientos sumamente importantes e interesantes para beneficio nuestro. In this biblical passage, there's two great events that's for our benefit. Leemos en Lucas capítulo 8, versículo 40 hasta el 56. We read Luke chapter 8, verses 40 through 56. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró todo lo oculta, temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todos el pueblo por qué causa le había tocado. Y como era al instante, había sido sanada,
Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estando hablando aún, cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Now when Jesus returned, the crowd welcomed him, for they were all waiting for him. And there came a man named Jairus, who was a ruler of the synagogue. And falling at Jesus' feet, he implored him to come to his house, for he had an only daughter, about 12 years of age, and she was dying. And Jesus went. The people pressed around him, and there was a woman who had a discharge of blood for 12 years. And though she had spent all her living on physicians, she could not be healed by anyone. She came up behind him and touched the fringe of his garment, and immediately her discharge of blood ceased. And Jesus said, who was it that touched me? When all denied it, Peter said, Master, the crowds surround you and are pressing in on you. But Jesus said, someone touched me, for I perceive that power has gone out from me. And when the woman saw that she was not hidden, she came trembling, and falling down before him declared in the presence of all the people why she had touched him, and how she had been immediately healed. And he said to her, daughter, your faith has made you well. Go in peace. While he was still speaking, someone from the ruler's house came and said, your daughter's dead. Do not trouble the teacher anymore. But Jesus, on hearing this, answered him, do not fear. Only believe, and she will be well. And when he came to the house, he allowed no one to enter with him, except Peter and John and James, and the father and mother of the child. And all were weeping and mourning for her. But he said, do not weep, for she's not dead, but sleeping. And they laughed at him, knowing that she was dead. But taking her by the hand, he called, saying, child, arise. And her spirit returned. And she got up at once, and he directed that something should be given to her to eat. And her parents were amazed, but he charged them to tell no one what had happened. Pueden sentarse. You may be seated. Mantenga la Biblia abierta. Keep your Bible open. Vamos a observar este acontecimiento donde encontramos a este caballero, a este padre, demostrando su amor. We're going to speak about this great encounter of this man, this father, demonstrating his great love. ¿Qué es lo que la humanidad o el mundo llama hombres grandes? So what does humanity call a great man?
mayormente llaman grande y le rinden homenajes a los llamados reyes en la tierra. They mostly call great men kings, and they praise these people here on earth. Se le hace grandes homenajes y reconocimientos a los que han llegado a ser presidentes en las naciones. And even the presidents of different nations are praised, and they do great events for them. También se hacen paradas y reconocimiento a aquellos que como generales de los ejércitos, de las Fuerzas Armadas, han logrado tener la victoria y conquista en las guerras. They also praise and give great recognition and do parades for those generals of the military who have conquered in different lands and have victory. Hoy, hace poco tiempo, pudimos ver una parada en reconocimiento a unos atletas que ganaron el campeonato de su deporte. And not so long ago, a few days ago, we saw a great event of a parade for the New York Knicks, a basketball team who won the NBA. Creo que sí son dignos de reconocimiento cada uno de los que les he mencionado. And everyone I've mentioned, I'm sure they are worthy of recognition. Pero para Dios, But for God, ¿quiénes son los grandes? who are the great men? Para Dios, que desde el cielo está observando y mirando a cada uno de los hombres que sobre la haz de la tierra Él les permite nacer. And for God, who is from above, looking down on all the men that he has permitted to be born here on earth. Y Dios considera grandes a aquellos que en su condición y necesidad reconocen que deben de acudir a la persona de Jesucristo. So God recognizes as great men those who realize that they need Jesus Christ and recognize that they need him. Ese caballero, ese padre que depende, que confía en la persona de Jesucristo. That man, that father that confides in the person of Jesus Christ. También Dios ve grandes aquellos hombres, aquellos caballeros, aquellos padres que se ocupan del cuidado, la protección y la provisión de sus hogares. And God also sees the men as great men, those fathers who provide and protect their homes. Dios está observando a los que son ejemplos, God a is sus observing. hijos, a su familia. God is observing those who are great examples to their children, to their families. En este pasaje bíblico, yo quiero que observemos a este padre llamado Jairo. In this biblical passage, I want you to observe this father called Jairus. Un padre que en una condición y necesidad de su hogar acudió al Señor Jesucristo. This is a father when he saw the condition that he was dealing with at home, he sought out Jesus. Esto es lo más grande y lo mejor que los padres, que los caballeros deben de hacer, es acudir al Señor Jesucristo. This is the biggest and the greatest thing that a father can do is to seek Jesus for help. Pero ¿a dónde van los padres del día de hoy? But where do the fathers go today? ¿De quién están dependiendo
para el beneficio de ellos y de sus hogares. Who are they depending on for the benefits of themselves and their homes? Van a muchos lugares, van a muchos sitios, dependen de muchas otras cosas, pero no asisten a un templo ni buscan a Dios como es debido. They go to many places, they seek all type of help, but they don't go to the temple and assist the house of God as they should. En Jeremías, capítulo 28 y versículo 13, Jeremiah chapter 28, verse 23. 13. dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Kotel Hanani, thus says the Lord, you have broken wooden bars, but you have made in their places bars of iron. Es triste tener que decir que la mayoría de las personas están buscando y tratando de recibir de muchas otras cosas y lugares, fuentes, programas de gobierno para el mejoramiento de su hogar, de su familia, pero la Biblia dice que el único que da agua viva es el Señor Jesucristo. It's a shame that most people are looking for help through government agencies and everywhere else, but they don't look for the help where they need to, because the Bible says that Jesus is the only one that can give living water. Nota lo que dice Proverbios capítulo 16, el versículo 25. Proverbs 16:25. Hay caminos que al hombre le parecen de bien, pero el fin es de muerte. There is a way that seems right to a man, but its end is the way to death. ¿Quieres tener una familia próspera, una familia honrada y una familia responsable? Jesús dijo en el capítulo 14, versículo 6 del Evangelio de Juan, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. You want to have a prosperous, honorable, responsible family? Jesus said in John 6:13, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to me. No one comes to the Jairo Father. Sintió una necesidad muy grande y era que Jesús fuese a su casa. Jairus felt a great need, and it was that he wanted Jesus to go to his house. Él tenía una necesidad grande en su hogar. He had a great need in his home. Y él creyó que Jesús le podía solucionar su problema, su condición. And he thought that Jesus can resolve the condition he was finding himself in, his problem. Jairo era alguien bien importante en su comunidad. Jairus was someone that was important in his community. Jairo era un líder religioso. Jairus was a religious leader. Pero llegó el momento que ni la religión ni el liderato le podían solucionar el problema, la crisis que había en su hogar. But the moment came where his leadership or his religiousness could not help or provide for or give him the solution for the problem that he had. Posiblemente él había escuchado acerca del ministerio de Jesús. Possibly he had heard about the ministry of Jesus.
Pero lo importante aquí es que él quería que Jesús fuese a su casa. But the important thing is that he wanted Jesus to go to his house. ¿Cuántos hogares necesitan a Jesús en casa? How many homes need Jesus in their house? Tienen muchas otras cosas en la casa, en el hogar, para la familia, pero no tienen a Jesús en casa. They have many other things in their homes for their families, but they don't have Jesus in their house. Podrían tener muchas cosas que en símbolos, en figuras, podrían representar la persona de Jesucristo. They may have many other things that may symbolize the person of Jesus Christ. Pero donde Cristo quiere estar, But where no es Jesus wants solo to be. en las paredes, It's not just on the walls. no es solo en algo figurado que lo represente. Él quiere estar en el corazón de cada vida que habita en ese hogar. He doesn't want to be just on the walls or on some pedestal. He wants to abide in the heart of those families that need him in their house. Lo primero que se necesita es la palabra de Dios. The first thing you need is the word of God. Es importante tener una Biblia en el hogar, It's important to have a Bible in your house. pero es importante sacar tiempo para leer la palabra de Dios. But it's also just as important to take time out to read the word of God. Es importante reunir a los que componen esa familia y decirles, vamos a leer la palabra de Dios. It's important to unite your family, those that are in your homes, and say, today we're going to read the word. Y pedirle a Dios que le dé sabiduría And ask God to give you wisdom para poderle explicar a esa familia el contenido de la palabra. so you can explain the contents of the word of God to your family. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. The word says that it's a lamp before your feet and a light before your way in your path. Hay quien depende del horóscopo. People depend on horoscopes. Hay quien consulta a personas que creen saber el futuro. People consult other people that think they know the future. ¿Cuántas otras cosas depende la humanidad para el bien de su familia? How many other things does humanity depend on for the benefit of their family? Pero no tienen la palabra. But they don't have the word. No leen la They palabra. don't read the word. No entienden la They don't palabra. understand the word. No viven la They palabra. don't live the word. Y si no vivimos la palabra, And if you don't live no the word, habrá protección y seguridad de parte de Dios en nuestras vidas. there will be no assurance or protection on behalf of God for the family. Cuando tenga tiempo se lee Mateos capítulo 7, versículo del 24 al 28. When you have time, read Matthew chapter 7, verses 24 through 28. Después del Señor haber expuesto el sermón del monte, lo aplica en esta porción bíblica. And after Jesus expounded the Sermon on the Mount, he applied it to this biblical passages right here. Le hago saber a los que nos escuchan y nos ven a través de los medios de comunicación qué hay que hacer con lo que escuchas a través de la palabra del Señor. And I want to point out to those who are watching and listening to social media, what do you have to do to apply the Word of God? Hay que creerla You have to believe it. y basados en los principios establecidos en la palabra, vivir nuestra vida. And based on the principles of the Word, you have to live it out.
educar a nuestros hijos. Educate your children. Jesús ilustró de esta manera. Jesus illustrated it this way. Él dijo, el que escucha mi palabra He who listens to my word y la hace, and does it, le compararé a un hombre que buscando dónde construir su casa, I compare it to a man that looking to where built a foundation for his house, buscó un lugar donde realmente podía obtener la protección y la seguridad para su hogar. he found a place where he can actually have the assurance and the protection for his house. Posiblemente le tomó tiempo el poder construir su hogar. And possibly it took him time to build his house. En este tiempo, In this cuán time, difícil se hace a veces educar a nuestros hijos en el conocimiento de la palabra de Dios. in these days, how difficult it is to educate our children in the knowledge of the word of God. Porque hay muchas cosas a través de los medios de comunicación como la televisión, la radio, el teléfono, Because there's many things that like communication skills and your social media, television, your phones, que le llama la atención a nuestros hijos. that calls the attention of our children. Y lo triste es que muchos padres, muchas familias, por no tener que dedicar tiempo, por no sacrificarse, por no dejar de hacer muchas otras cosas, pero de entretenimiento, cosas que realmente deberían de ocupar el tercer lugar, no el primer lugar, para sentarse y ayudar a sus hijos a fundamentarlos en la palabra de Dios. And unfortunately, it's sad to say that there's many parents that are doing many other things instead of educating their children in the knowledge of God, in the foundations of the Word of God, but they leave that to the last and all the things that entertain them first. Si enseñamos a nuestros hijos los principios bíblicos, ellos podrán ser un ejemplo y útil en la obra del Señor. If we show our children the biblical principles, they will be utilized and be used by God. Pero también el Señor dijo que el que escucha hoy este mensaje But the y Lord, no le hace caso, no lo recibe como debe, Él le compara a un hombre que edificó su casa, pero en un lugar peligroso. but the Lord also said and compared it to a man who those who do not listen and receive this message, compared it to a man who found a place but that was dangerous. Mucha gente busca lo más fácil, lo más ligero que puedan tener sin pensar en los resultados futuros. Many people seek for the easy fix without thinking about the consequences in the future. Gracias a Dios por aquellos que buscan dónde criar sus hijos, protegiéndolos del peligro. Thank God for those parents that seek out where to raise their children, protecting them from danger. Hoy tenemos lamentablemente unos vecindarios donde hay muchos criminales. Today we have, unfortunately, a lot of communities where there's a lot of crimes, Donde hay muchas personas que no tienen principios para realmente respetar y considerar a nuestros hijos. where people live in these communities that don't have principles, that don't respect our children. Y nuestros hijos diariamente están expuestos al peligro y al abuso de muchos que no tienen temor de Dios. And our children are exposed to the abuse and the danger of many of these people who don't have the fear of God. Jesús dice que este individuo construyó su casa sobre la arena. And Jesus compares this unwise man as a man who built his house in the sand.
No había un fundamento. There was no foundation. Lo quiso hacer lo más ligero y lo más fácil y lo menos costoso posible. He wanted to do it as quick as he can and the less costly as he could. Buscó un lugar y no se percibió que cerca había un río. So he found that sandy place, and he didn't perceive that close by there was a river. Solamente pensó, voy a construir la casa lo antes posible y voy a vivir con mi familia. He just thought about building his house as soon as he could so he can live with his family. Pero el Señor dice que llegó el momento tormentoso para aquel lugar. But the Lord says that a storm appeared in that place. Soplaron unos vientos arrolladores fuertes, terribles, unas tormentas muy fuertes. And because of the storm, some strong winds began to blow. El río creció. And the river grew. Déjame decirte, Let me tell you, ese río representa la abundancia de la maldad que hay en la actualidad. that river represents the abundance of the crime that we have in our communities. Ese río representa la abundancia de las cosas que se están manifestando y están arruinando los hogares. This river represents the things that are ruining the homes. Dice que el río creció, So it says that the river grew. la tormenta arreció The storm made way with everything, y la casa fue destruida. and the house was completely destroyed. ¿Puedes pensar qué significa eso? Did you know what that implies? En este momento el maligno está destruyendo una gran cantidad de hogares. In this moment, the evil one is destroying a great amount of homes. Una gran cantidad de hijos, de familia, están siendo destruidos. A great abundance of children and families are being destroyed. Están siendo arruinados. They're being ruined. Hay padres que han abandonado el hogar, la familia. There's fathers who have abandoned their families and their homes. Hay padres que no se han sentido responsables de cumplir con sus deberes y obligaciones, tanto financieras como en cuanto a su conducta en el hogar. We find fathers that don't want to fulfill their responsibilities financially and their conduct, the way they should be in their homes. Pero Josué 24:15 nos dice, But Joshua 24:15 says, escogeos vosotros a quién servís, porque yo y mi casa serviremos a quién, a Jehová. he said, choose yourselves, who do you want to serve? Because for me and my house, we will serve the Lord. Preocúpate por tu hogar, Worry about your home. preocúpate por tu familia. Worry about your family. Cualquier otro podrá decir, no, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero tú que has conocido la verdad, sírvele a Jehová y tú verás los beneficios. Many can say, I'm going to do this and I'm going to do that. But you who serve the Lord, you can say, no, I will serve God, and you will see the benefits of serving the Lord. Ya les dije quién era Jairo. I already told you who Jairus was. Era un líder en una sinagoga. He was a leader of a synagogue. En esa sinagoga se enseñaba la palabra de Dios. And they taught the word of God in that synagogue. Se hacían ritos y se hacían ceremonias. They did rituals and they did ceremonies. Él era un líder en el pueblo, He was a leader in the town. pero Jairo reconoció que le faltaba algo. But Jairus, he recognized that it was lacking something. Le faltaba llegar a Jesús. He was lacking the way to Christ. Y él lo hizo, se decidió. And he Los decided ritos en la sinagoga
lo que he hecho religiosamente no ha sido suficiente para solucionar el problema de mi hogar. And he recognized that all these rituals and ceremonies that they were doing in the synagogue has done nothing to give him the solutions for the problem in his home. Me ha tomado tiempos y horas pensar, ¿qué vio Jairo? ¿Qué vio Jairo en la persona de Jesús? And I thought for hours and hours, what was it that Jairus saw in Jesus? Cuando él decidió y dijo, yo quiero ir a encontrar a Jesús. What was it that he saw in Jesus when he decided, I need to go to Jesus? Se dispuso a dejar todas las demás cosas e ir a tener ese encuentro con el Señor. And he was willing to leave all these other things behind to have that encounter with Jesus. Me llama la atención porque dice que cuando llegó a donde estaba Jesús, se postró. And something catches my attention because it says that when he got to Jesus, he knelt down on his feet. Para los hebreos no era permitido reverenciar ni postrarse delante de ningún hombre. And for the Hebrews, it was unlawful to prostrate or get on your knees before another man. En una ocasión el apóstol Pedro fue a visitar a un hogar, a una familia, y el dueño de la casa, el padre, vino y quiso postrarse delante de él. On one occasion, Peter went to a family's house, and the father of the house wanted to. Pedro le dijo, no, yo soy igual que tú, a quien hay que postrarse delante de Dios. And the man tried to prostrate in front of Peter, and Peter said, no, I'm just like you. We need to prostrate ourselves before God. En una ocasión, Pablo y Bernabé llegaron a una ciudad y Dios los usó poderosamente. On another occasion, Paul and Barnabas came to a city, and God used them mightily. Dios sanó enfermos, hizo milagros. God did miracles and healed the sick. Y la multitud quiso venir donde Pablo y Bernabé y hasta le pusieron nombres de planetas porque creían que ellos habían venido de allá para hacer los milagros y quisieron hasta rendirle pleitesía y culto. Y ellos le dijeron, no, no es posible, porque ellos representaban al verdadero Dios. And while they were doing that, the multitude came and gave them planetary names because they thought that they came from space to do miracles, and that said, no, we worship the one true God. ¿Qué vio Jairo What did Jairus see en la persona de Jesús? in Jesus Christ? Que llegó delante de él y se postró. So he came before Jesus and prostrated. Fíjate que Jesús no lo reprendió. And Jesus did not rebuke him. Fíjate que Jesús aceptó la adoración. And Jesus received that praise from Jairus. Oh, mi Dios. Jairo vino con una necesidad grande en su vida. Jairus came with a great need in his life. Había en él una angustia y un dolor y una tristeza grande. There was a great sadness and pain and anguish in Jairus. Él tenía una hija. He had a daughter. Los que tenemos hijas sabemos cuánto valen en nuestra vida. Those who have daughters, you know how much they are worth in our lives.
la importancia de una hija. the importance of a daughter. A veces dicen que son más dedicadas al padre que aún a la mamá. Sometimes they say that daughters are more dedicated to their fathers than to their own moms. Pero lo importante es que Jairo amaba a su hija. But the important thing to see here is that Jairus loved his daughter. Y estaba dispuesto a hacer lo que fuese necesario por el bien de su hija. And he was willing to do whatever it took for the benefit of his daughter. Llegar y postrarse delante de Jesús, estando una multitud tan grande y aún de los que posiblemente asistían también a la sinagoga, pero él vio algo en Jesús. And he came and to kneel down before Jesus and worship him in front of the multitude of people that probably went to the same synagogue where he was leading. Su orgullo desapareció. His ego, his pride disappeared. El concepto de que él era un líder en la comunidad no le afectó. The concept that he was a leader in his community didn't affect him at all. El que había sido miembro en la sinagoga, parte de los que dirigían a los que asistían, no le impidió. And it didn't matter that he was part of those that assisted and led the synagogue. That didn't affect him at all. Lo que él sentía era que su hija necesitaba quien pudiese hacer algo por ella. What he felt was that he needed to find someone who could do something for his daughter. No nos dice la Biblia qué enfermedad tenía, And the Bible doesn't tell us what sickness the daughter had, pero sí nos dice los años que tenía. but it tells us how old she was. 12 años. She was 12 years old. En el principio de la adolescencia. In the beginning stages of her adolescent life. Y era su única hija. And it says that it was his only daughter. Pero no importa, aunque tengamos más de una, But it doesn't matter if you todas have, son importantes en nuestra vida. it doesn't matter if you have more than one daughter. They're all important in our lives. Todas ocupan un lugar en el corazón nuestro. They all occupy a special place in our hearts. Por todas sentimos responsabilidad y queremos cumplir con nuestros deberes. And we feel responsible for each and every one of them, and we want to fulfill our responsibilities. Su hija estaba muriendo. So his daughter, Jairus' daughter, was dying. La enfermedad había estado apoderándose y causando que ya su cuerpo no pudiese resistir. And the sickness that she had was so strong that it was causing her body to not resist it anymore. Posiblemente él había acudido a todo medio y forma y recurso disponible para Possibly ayudar a su hija. before he went to Jesus, he sought out whatever resources was available to him at the moment. Pero no habían podido ayudarle. But nothing was able to help his daughter. Hay condiciones y situaciones que aquí en la tierra, en los recursos disponibles en la humanidad, no son suficientes ni pueden ayudarnos. And there's resources here on earth that can't help or not sufficient enough to help in the middle of our crisis or situations that we find ourselves in sometimes. Sí damos gracias a Dios por los recursos que hay disponibles. We do thank God for the resources that are available to us. Hay que agradecer los esfuerzos de muchos que han querido ayudar
a solucionar las condiciones de la humanidad. And we have to give thanks for those who have tried to come up with resources to help the condition of humanity. Dedican tiempo de su vida a estudiar, So they dedicate time out of their lives to study. invierten cantidades de dinero, They invest numerous amounts of money. pasan muchos sacrificios y esfuerzos porque quieren contribuir al bienestar de la humanidad. And they go through great efforts and because they're trying to help and contribute to humanity. Pero hay momentos que solo Dios es quien puede hacer la obra. But there are times that only God can do the work. Y lo mejor que puede hacer hoy el padre de familia And the best thing that a father can do today es encontrarse con Jesús. is to find himself with Jesus. Jeremías capítulo 19, versículo 13. Jeremiah 19, verse 13. Isaías 55, versículo 6. Isaiah 55, verse 6. Lucas capítulo 11, versículo del 9 al 10. Luke chapter 11, verses 9 through 10. Y Hebreos 11, 6. Hebrews 11, 6. Clama a mí, yo te responderé Call on me and I will respond to you. y te enseñaré cosas grandes And I will show que you tú no great things conoces. that you have not seen yet. Dios te invita en esta hora que clames a Él. God invites you at this hour to call on him. Dios te invita, Padre, que quieres lo mejor para tus hijos, para tu hogar, Father, para tu familia. God invites Clama a you. Él y Él te responderá. Those fathers that want the best and for their families, God is inviting you to call on to him. Hay padres que quieren lo mejor para su familia, There's fathers that want the best for their family, pero están confrontando problemas y crisis muy difíciles en sus hogares. but they're confronting and dealing with great problems and crises in their houses, in their homes. Pero haz como Jairo, But do like Jairus did. ve a Jesús, Go to Jesus. póstrate delante de su presencia. Kneel down before his presence. Reconoce que Él tiene autoridad y poder para obrar en tu hogar y en tu familia. Recognize that he has the power and the authority to fix all the problems in your family. Jairo es un gran ejemplo para el padre que ama a su familia. Jairus is a great example for the father who loves his family. Él llegó a su hogar a Cristo porque amaba a su familia. That's why he went to Jesus, because he loved his family. Yo sé que en esta hora hay padres que me están escuchando. I know Ellos aman a su familia. I know at this hour there are fathers that are listening to me and they love their families. Oh, pero están experimentando situaciones tan difíciles que ellos en sí no pueden resolver. But they're experiencing difficult situations that they can't even resolve themselves. Y han estado buscando y tratando, ¿quién me ayudará con mis hijos, con mi familia? And they're probably thinking about who can help me with my children, with my family, Porque tú los amas. because you love your family. Bienaventurados los hijos que tienen un padre que busca a Dios. Blessed are the children that have fathers that seek out the Lord. Es un privilegio grande el que puedes tener, hijo que me estás escuchando. That's a great Si en privilege. tu hogar el padre teme y busca a Dios. It's a great privilege for those children who are listening to have a father who seeks out the Lord.
Yo oro a Dios I pray to God porque hay muchos hogares donde sus padres, unos quieren pero no pueden, como deben ayudar a sus hijos. I pray to God because there's many homes that have fathers that want to help their families, but they can't. Para otros se le ha hecho imposible el poder cumplir con sus deberes. For some, it has become difficult to fulfill with their responsibilities. Y otros hasta han abandonado la familia. And many others have just given up and abandoned their families. Lamento por los hijos que no tienen padres responsables. I lament for those children who don't have fathers who are responsible. Y le recomiendo a ese hijo que él puede ir a Jesús. And I recommend to those children that he can go to Jesus. Y él puede presentar a su padre si su padre no quiere buscar ni recibir a Cristo en su ser, en su vida. Because the children can represent or present their fathers to Jesus, those fathers that don't want to seek the help of the Lord. Es tiempo de orar por nuestros hijos. It's time that we should pray for our children. Es tiempo de demostrarle afecto, cariño, amor. It's time that you show them affection and love. El esfuerzo de Jairo le permitió disfrutar de una experiencia especial. The efforts of Jairus gave him an opportunity to experience something special. Jairo llegó a creer. That made Jairus believe. Y para el que cree, todo le es posible. And for those who believe, all things are possible. Podrás confiar y depender de muchas cosas, You can, pero yo te invito a confiar y a creer en Dios. you can confine and believe in many things, but I tell you to confine and believe in God. Él llegó a la persona de Jesús. So he came to Jesus Christ. A veces llegan noticias desastrosas a nuestras vidas. Sometimes we receive disastrous news in our lives. Jesús estaba un poco distante de la casa donde vivía Jairo. And Jesus was quite a way of distance from Jairus' house. Llegó una noticia muy desagradable. And Jairus received this ungrateful news. Uno de los mensajeros llegó y le dijo, no te preocupes más, en cierto sentido, no molestes más al maestro, porque tu hija se murió. And one of Jairus' messengers came and said, don't even bother the teacher no more. Your daughter already died. Pero todavía hay remedio. But there's still a remedy. Todavía Jesús está sentado en su trono de gracia. Jesus is still sitting in his throne of grace. Y él dijo que todo lo que le pidamos al Padre creyendo en su nombre, lo recibiremos. And Jesus said, everything that you ask the Father believing in his name, you will receive it. Todavía hay esperanza para ese hogar que el diablo ha destruido. There's still hope for those homes that the devil has destroyed. Todavía hay esperanza para ese padre que quiere y está luchando, pero se le hace imposible. No tiene los recursos. There's still hope for those fathers who are struggling and want to help, but they don't have the resources.
Jesús le dijo, no temas. Jesus said, don't be afraid. Solamente cree. Just believe. Oh, qué tremenda disposición de Jesús hacia él. What a willingness of Jesus towards Jairus. Jesús llegó al hogar. So Jesus came to Jairus' house. Encontró a muchos que estaban allí llorando. And there were many there that were already weeping and mourning. Le va a ser un poquito raro esto, pero sabe que en la antigüedad había gente que se alquilaban y lloraban en los funerales. This might sound strange to you, but in the old days, there were people that you would hire to Se cry llamaban at a los funeral. llorones. They used to call them the weepers. Reunían un grupo de ellos y le pagaban para que se pusieran en la sala, en el lugar donde ponían el cadáver y que lloraran cuanto más pudieran. The family of the deceased would hire a group and put them in their homes, in the living room, wherever they were going to be, so they can cry until they couldn't Y cry Jesús anymore. llegó y se encontró con estos llorones. So when Jesus got to Jairus' house, he found himself with these criers and weepers and mourners. Algunos de ellos dirían, este nos va a quitar el salario hoy. And they probably said, this guy's trying to dig into our pockets. Porque él dice que la muchacha está durmiendo Because he's trying to say that she's sleeping y que él la va a despertar. and that he's going to wake her up. Si él la despierta, se acabó el pago. And if he wakes her up, we're not going to get paid. Cuando Jesús le dijo que ella estaba durmiendo, se burlaron de él. And when Jesus said that she was just sleeping, they laughed at him. Jesús entra a la habitación. So Jesus goes into Jairus' house. Hay unas palabras en arameo There's que some, dice Tabita. Pero vamos a dejar esto ahora. Lo importante es que él le dice a la muchacha que se despierte. the important thing is that he says to the child, get up. Pero si usted le dice, y el espíritu volvió a ella. And if you read it, it says that her spirit returns. Así es que realmente se había muerto, que su alma y su espíritu le habían dejado. So if her spirit had left, that means that she was really dead. Recuerdo a un doctor que iba a ser operado y me llamó para que orara por él. I remember a doctor who was about to have surgery, and he called me so I can pray for him. Cuando estaba en la sala de operación, murió. And when he was under surgery, he died. Y él se sorprendió porque, a pesar de que me pidió que orara por él, él pensaba que al morir todo terminaba. And he was surprised because he thought that Y la sorpresa fue que él se vio en la sala de operación viendo a sus compañeros doctores tratando de rehabilitarlo. and out of his body, he saw his colleagues, the other doctors, working with his body, trying to revive him. Y él se sorprendió estando sobre la sala de operación y mirando a sus compañeros doctores tratando de rehabilitarlo. And during his outer body experience, he was surprised that he's looking at his colleagues trying to revive him. ¿Sabe de qué se acordó? You know what he remembered? De mí. He remembered me. Y dijo, pero
El reverendo oró por mí, And he thought, but the Reverend prayed for me que yo pudiese salir bien de la operación, that I'd come out well from surgery. pero ascendió y cuando llegó a cierta altura le dijeron, te vamos a devolver porque el reverendo pidió que tú pasaras la operación. And when he ascended and he got to a certain level, they said, we're going to return you because the Reverend asked that you come out well from the surgery. Regresa y los compañeros se quedaron sorprendidos. So he returned back to his body, and now his colleagues were surprised. Se recuperó y me llamó. And he healed, and he called me. ¿Sabe lo que me dijo? You know what he said? El Dios en quien tú crees es real. He said, the God you believe in is real. Y Él me devolvió la vida porque tú se lo pediste. And he returned back to me my life because you asked him to. Aquí hay un testimonio. I have a testimony on my phone. Un individuo que estaba en cuidado intensivo An individual that was in intensive care. ya su cerebro había dejado de funcionar. He was brain dead already. Y él dice que mientras estaba en esa condición, ya muerto, escuchó una voz que le dijo, él dice que pudo ver un ángel y escuchar una voz que le dijo, el pastor me mandó para que tú recibieses salud. And he says that while he was yet brain dead, he heard an angel say, the pastor sent me so that you may receive health. Y en ese momento volvió en sí. And in that moment, he woke up. Se acabaron los arreglos funerales. They had to stop doing the funeral arrangements. Y él testifica. ¿Dónde está Cruz? And he testifies, where is our brother Cruz? ¿Dónde está Cruz? Él está por aquí. Cruz, ven acá que tú eres... Para que escuchen el testimonio. ¿Tú lo tienes ahí o yo lo tengo que buscar? Tendría que buscar usted. Para que escuchen el testimonio de esta persona. Because I want you to listen to the testimony of this man. Mientras él busca el testimonio, While he seeks out the testimony, nos han llamado de distintas partes de los Estados Unidos y de América Latina. Tenemos a Vivian Caro de Argentina, Verónica Díaz de México, Georgina Rojas de Puerto Rico, Martín Jiménez de México, Lucía Méndez de Paraguay, Susana Sarabia de Honduras, Rosa Hernández de Guatemala, Omar Godínez de España, Petra Ortiz de Puerto Rico, Mary Manzano de Chile, Ángel Cruz de Ecuador, Alex Morenos de Colombia, Leti Arriaga de Venezuela, Víctor Contreras de Ecuador. Y hay quien pide oración porque tiene un tumor hasta hoy. Mirnalis Rodríguez en Puerto Rico, hasta hoy. Hasta hoy tiene un tumor en el cerebro, pero ya va a ser operada por el Señor. Dime, ¿viste? ¿Encontraste? Sí, encontré, pastor. Ok. Sí. Dice que Dios hizo el milagro en el pastor Juan Pérez, que estaba en intensivo.
sus riñones no funcionaban y su cerebro estaba muerto. Mientras estaba en coma, se acercó un ángel y le dijo: un pastor me pidió que te dijera, tu salud ha vuelto. Aleluya. Eso es de Puerto Rico, ¿no? Que sucedió ese milagro. Vamos a estar en pie. Vamos a orar por Pavón. Y voy a orar por esta vida. Esta dama en Puerto Rico que dice que tiene un tumor en el cerebro. Voy a orar primero por ella y por Pavón. Dios del cielo y de la tierra, dador y sostenedor de la vida. Bienaventurados aquellos que creen en ti y que están dispuestos a aceptar la realidad de tu poder en sus cuerpos. Ahora, en este momento, yo te presento a esta dama, a esta vida. Ahora, Señor, en este instante, el poder del Espíritu Santo se ha de manifestar en su cuerpo, desde la cabeza hasta la planta de sus pies, ha de manifestarse en ella. Ese tumor en el cerebro ahora desaparece. No simplemente se consume, sino que desaparece. Que al hacerle los exámenes, Señor, se declare que no hay ni siquiera una huella de que existió ese tumor en ese cerebro. Ahora es el milagro. Le toco en tu nombre. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias una vez más. Y todo el resto de mi vida te agradezco tu obra poderosa en ella. Te presento a Pavón. Ahora, toca el tumor. Desaparécelo. Consúmelo. En tu nombre. Reprendo, Señor, esa situación de el agua, el líquido en los pulmones. Ahora también, en tu nombre, te glorifico y te honro. Te doy la gloria por el milagro, por la sanidad que has hecho ahora en este momento. Sanar el tumor de su cabeza, de su cerebro, y permitir que sus pulmones queden, Señor, limpios y puedan funcionar normalmente. Te presento a este grupo de vidas que han llamado para recibir a Cristo como su Salvador personal. Gracias, Señor, por haberte manifestado en ellos y haber dejado que el Espíritu Santo le haya redarguido y ellos hayan sentido el arrepentimiento y hayan recibido a Cristo como su Salvador personal. Gracias, Padre, en tu nombre. Gracias, Señor. Amén. Dos cosas. La primera es, quiero orar por ti, caballero.
porque tú eres responsable, porque tú quieres cumplir con tu familia, porque tú quieres que Dios te dé fortaleza, salud, y que tú puedas ayudar a esa familia que Dios te ha dado y que tú eres responsable. Luego, cuando termine de orar, quiero que permanezcan los caballeros, porque le queremos dar un regalo. Ustedes merecen mucho más, pero a lo menos de parte de nuestra congregación, de parte de mi persona como pastor y los líderes, queremos darle algo que usted recuerde que hoy día de Padre, usted te grande estima en la presencia de Dios. Amén. Así es que voy a orar por los padres. Señor, te presento en este momento cada padre que asiste a nuestro templo y que en su corazón está el deseo como el de Jairo, de que su hogar sea grandemente bendecido. Yo te pido que le des sabiduría. Te ruego que le des fortaleza. Señor, que les ayudes en su salud, sanidad para sus cuerpos, protección, Señor, en todo tiempo y lugar, sabiduría para tratar con sus hijos, con su familia. Te pido, Señor, que les ayudes a ser los proveedores y sostenedores de su familia y que sobre todo te sirvan en espíritu y en verdad y asistan al templo para ser edificados, consolados y fortalecidos. En tu nombre, Padre, de tu Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espere, que le vamos a repartir y a dar